conexión. Bien, siguiendo con el tema macro, de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las utilidades de la banca en México cayeron un 36% en junio. Para julio, la captación se cayó un 22%. Esto es muy revelador desde dos perspectivas. Por un lado, sí, tenemos una banca obviamente muy afectada, como el resto de los sectores productivos, por la contingencia sanitaria, pero por otro lado, tenemos ese mismo sector todavía creciendo, es decir, sí tiene una caída de 36% en la utilidad, pero sigue teniendo utilidades, sigue generando recursos, es decir, sigue siendo un sector muy, muy pujante de la economía. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿cuál es la perspectiva que se puede tener, Luis, en nuestro país sobre la banca para los próximos meses? ¿Es posible que se disminuya el crédito comercial? Claro. Mira, aquí para poder dar una respuesta mucho más completa, me gustaría hacer un poquito de remembranza en lo que ha sucedido en este año, sobre todo por ahí del mes de mayo, abril, mayo. Desde estos meses, el sector financiero empezó a vislumbrar que justamente este tema de la pandemia iba a afectar de manera relevante al sector y sobre todo a los acreditados. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que las autoridades incluso en ese momento aportaron, digamos, como apoyo a la banca fue ciertas garantías para que la banca tuviera mayor confort y vaya, no tuviera resiliencia o tuviera una resiliencia muy rápida para seguir otorgando al menos a los ya acreditados que siguieran teniendo esos créditos y que pudieran replantear otro esquema en temas de tiempo. Entonces, la banca estuvo muy ocupada, pero extremadamente ocupada en abril, mayo y junio, porque era la fecha límite en la que la CNBV les permitía poder recalendarizar estos pagos sin que esto tuviera que repercutir en el tema del capital. Habiendo dicho esto, todavía hubo un segundo esfuerzo ahora sí que en esta segunda parte en este tercer trimestre, segunda parte de este año, donde volvieron a hacerlo justamente para que pudieran tener más tiempo y recalendarizar otros pagos. Entonces, la banca se ha visto involucrada en atender a todos sus acreditados y eso ha tenido un impacto directamente proporcional en que no ha habido nuevos créditos, por así llamarlo. Los nuevos créditos, la verdad es que han sido contados en la generalidad por todo el sistema financiero. Y esto al final lo que está hoy en día, la situación en la que estamos, es la banca en la generalidad sí ha tenido y prevé tener ciertos descalabros, descapitalizaciones, quebrantos de crédito. Lo que están haciendo los bancos, tanto nacionales como internacionales, es justamente prever en tema de reservas para poder soportar esas quitas o esos quebrantos que sus clientes o que hoy en día ya traen van a sufrir. No obstante, siguen viendo sí un tema de ver nuevos negocios, pero hay que decirlo con franqueza, estos nuevos negocios que ellos están vislumbrando son muy puntualmente sobre ciertos sectores y que se ve claramente que hay un flujo de efectivo que viene, que es abundante y que tal vez hasta situacionalmente va a poder llegar con cierta certidumbre para poder cubrir el crédito. Estoy hablando de sectores como en el sector energético, el sector alimentario y el sector de medicina. Básicamente esos son donde el apetito de crédito en la generalidad existe con mayor proporción que en las demás industrias. Ok, muy bien, Luis. Pues te agradecemos tu participación y me gustaría preguntarle a Jorge, ¿cuál es tu perspectiva para el crédito comercial, para lo que resta del año y para el próximo año? Perfecto, Carlos. Pues mira, en mucho coincido con Luis. De hecho, a nosotros como gestores nos tocó mucho la etapa de los apoyos COVID, ¿no? Que fue toda esta reestructura bancaria, donde en efecto los bancos grandes estaban el 99% de ellos ocupados en reestructurar las carteras, precisamente cuidando el tema de reservas y cuidando el tema de las carteras vencidas, ¿no?
En efecto, y por ahí de esas fechas salió un programa, los programas NAFIN, las garantías NAFIN, que yo creo que a muchos les tocó escucharlas y demás. Nosotros platicando con amigos nuestros, directores regionales de bancos, pues realmente la permeación de este tipo de apoyos fue de un 8%, ¿no? Con respecto al 100% de los solicitantes. Entonces, bueno, y esto tiene mucho que ver que realmente la perspectiva del gobierno para poder apoyar todo el tema de la situación del crédito en general, pues va mucho más enfocada a que los bancos puedan tener en óptimas condiciones las reservas y la cartera vencida. Realmente no se están enfocando en que haya algún apoyo para los empresarios como tal, que al final ahí es donde reside la capacidad de pago, ¿no? Y toda la estructura y la confianza que el banco pueda tener. Y también, como lo comentaba Luis, realmente los bancos ahora se están enfocando mucho en sectores donde realmente la cobranza, donde el ingreso esté muy asegurado. La banca comercial en general se está abocando mucho a empresas que tienen contratos, a empresas exportadoras, empresas que al final están insertadas en cadenas de suministro globales, de economías de escala, y que pues de cierta forma tienen planes de mucho más largo plazo, ¿no? Dejando afuera pues a muchas empresas, a muchas pymes que tienen que ver con los sectores pues, que más han sido pegados, como el turismo, restauranteros, etcétera. Ahora, ¿cómo vemos la situación de crédito para corto plazo? Y yo creo que hay que identificar aquí dos puntos importantes. Uno son los bancos grandes y otros son los bancos pequeños, ¿no? Los bancos pequeños, hablando tal vez de bancos como Banco del Bajío, Afirme, Banco Base, todo este tipo de bancos que bueno, realmente de todos modos sus equities son bastante grandes, pero no se comparan a bancos como Bancomer o Santander. Este tipo de bancos son los que están un poquito más abiertos a la colocación de créditos, precisamente porque su equity, pues la misma estructura los impulsa a tener que colocar. Realmente Santander, Bancomer, Banamex, estos bancos grandes van a seguir un buen tiempo, y nos lo han comentado de viva voz, van a seguir un buen tiempo todavía reestructurándose con colocaciones muy marginales, ¿no? Con respecto a años pasados y demás. Ahora, yo creo que también es importante vislumbrar que en todo este sector de la colocación de crédito hay quienes sí tienen que colocar, ¿no? Que son las financieras, las SOFOMS, todo este tipo de organismos auxiliares de crédito, por su estructura de capital contable, realmente tienen la necesidad de seguir colocando, ¿no? Entonces, pues sí, realmente las medidas se han endurecido, toda la necesidad de garantías se ha endurecido, el análisis de los historiales crediticios se ha endurecido, y en general yo creo que ese va a ser el panorama para el próximo año. Vamos a tener un análisis mucho más duro, pero sin embargo, los organismos auxiliares de crédito van a ser los que van a seguir colocando, ¿no? Seguramente a tasas mucho más altas que las que el banco, pero pues son los que se van a arriesgar un poquito más con respecto a ciertos sectores, ¿no? Los bancos yo creo que se van a quedar en nichos un poquito más cómodos, donde pues ya tengan clientes de años, donde tengan clientes con capacidad de pago y demás cuestiones que ya había mencionado. Entonces, ese yo creo que sería la perspectiva. Sí va a haber crédito, pero hay que buscarle un poquito más, quien quiera colocar y realmente toda esta parte del apetito de las financieras sobre todo, ¿no? Ok, muy bien, Jorge, pues te agradecemos tu respuesta muy completa. Creo que ya tenemos contacto con Eduardo. Eduardo, no sé si nos escuchas y tu micrófono está habilitado. Buenos días, Carlos, ¿me escuchas? Te escuchamos perfectamente bien, Eduardo. Excelente. Me gustaría retomar la primera pregunta que les hacía a los otros panelistas y, pues bueno, si pudiéramos tener las dos respuestas de tu parte. Primero, tu perspectiva de tasas en México y cómo del extranjero se ve el futuro de la tasa, pero no solo de México, tal vez cuál es tu perspectiva desde Canadá de las tasas de los otros países norteamericanos y a nivel global, por un lado. Y por el otro lado, pues la perspectiva de financiamiento, de crédito para México, dado que, bueno, la banca está sufriendo los mismos estragos que el resto de la economía, dada la pandemia y las medidas sanitarias.
Gracias, Carlos. Pues mira, en primera instancia, yo creo que aquí el tema que tenemos que, seguramente lo habrán tocado los compañeros panelistas, es un tema que tiene que ver con una dislocación de crédito a nivel global. Entonces, tenemos el Banco Americano, el Fed, que obviamente ha duplicado su balanza. Estamos ahorita, el último dato que checamos ayer en Bloomberg, todos los bancos centrales han emplazado alrededor de 9 trillones ingleses de dólares en lo que son créditos para lo que es su modelo sistemático de crédito. Entonces, lo que está sucediendo en México claramente es una función global. México, como sabemos, se utiliza, de hecho, lo que es la divisa mexicana, es la divisa más líquida en lo que son los mercados de Forex. Entonces, México funciona de una manera específica y sistemática dentro de lo que son los modelos de crédito a nivel global, porque cuando uno quiere tener exposición o más bien mitigar riesgos con relación a las canastas que se tienen en sus portafolios como portafolio manager, pues lo que utilizamos son los llamados proxies. Entonces, en México, si uno quiere exposición a Latinoamérica y no existe el instrumento, pues en muchas ocasiones lo que se hace es exponerse a la canasta de la divisa mexicana. La divisa mexicana claramente está supeditada a una diversidad de temas en lo que es el Producto Interno Bruto mexicano. Como sabemos, México ha sufrido un doble embate con relación a sus reservas. Uno, por la caída de las exportaciones, indicadores específicos como lo que es la canasta petrolera en México, pues no solamente ha caído el precio del indicador, que es el West Texas, sino que también ha habido pues una pérdida de la producción petrolera en Pemex, que es un tema que ya es sistemático y fundamental que se tiene que atender con relación a lo que es los ingresos. Entonces, esto va supeditado y conectando los temas. La dislocación del crédito va en función a lo que son los flujos de caja. Entonces, a nivel global, obviamente estamos en un histórico nunca antes visto. Las canastas de los diferentes bancos centrales están negativas, sobre todo si nos ponemos a ver los temas de lo que son la inflación, pues digamos, headline, que realmente el día de hoy tenemos pues canastas que están indicándonos que estamos en un histórico muy, muy bajo. Entonces, a nivel Norteamérica no hay para dónde ir más que para arriba. Claramente esto va a ser una función de hacia dónde se están reestructurando, como bien decía Jorge, las canastas y los diferentes sectores que son clave a nivel global. México, como sabemos, es parte de pues, una cadena de suministros muy importante. Estados Unidos, Canadá y México son las tres economías más integradas a nivel global y tenemos que pensar que México a través de esto pues va a tener un impacto muy, muy, pero muy claro en la medida que los cadenas de suministros globales van entrando a diferentes modelos que ahora, por ejemplo, en Europa, México teniendo una gran relevancia a nivel como un punto de entrada para las manufactureras en México, pues esto va a tender hacia una inclinación hacia los mayores indicadores de Europa, ¿no? En función a esto, existe una función interesante en México. Vemos que puede seguir habiendo crédito, pero siempre y cuando estemos supeditados, como bien decía Jorge, a nichos específicos. Y entonces, pues de alguna manera sentimos que México va a tener esa función donde van a escalarse los diferentes niveles de crédito de acuerdo a los nichos y sectores que se vayan haciendo función de estas diferentes créditos internacionales. Eso por el lado de México, pues claramente hablando ya específicamente de lo que es la prima de riesgo, México con los diferentes políticas que de alguna manera se ven fallidas, no por nosotros, sino por diferentes actores internacionales, pues va a demandar el inversionista una mayor prima por el riesgo de colocar su capital en México. Entonces, eso va a ser un tema que va a seguir impactando a México y no es único de México, sino que México está pues un poquito más
afectado por las políticas fallidas. En cuanto a lo que vemos, la segunda pregunta, no sé si me pudieras recordar cuál es la segunda pregunta, Carlos. Sí, claro que sí, Eduardo. Básicamente, la banca ha tenido un impacto muy fuerte en lo que ha sido el segundo trimestre del año y ahorita ya en el tercero. Comentábamos que en junio las utilidades se cayeron un 36% y en julio la captación se cayó un 22%. Es decir, la banca está teniendo problemas para seguir haciendo dinero y sin entrar a un tema de corrida financiera, sí estamos en un momento en que se está retirando dinero de los bancos, ¿no? ¿Eso qué tanto puede impactar a el crédito comercial? Y particularmente desde tu perspectiva un poquito más global, más internacional, ¿qué tanto las matrices, por ejemplo, en Canadá, Scotiabank, o los bancos norteamericanos, europeos, pueden en algún momento entrar a proveer liquidez al sistema financiero nacional? Excelente, gracias, Carlos. Pues sí, de alguna manera y conectado a lo que veníamos diciendo, esta virtud de acceso a capital en México, lo vemos como una función inclusive positiva. Claramente lo que son los diferentes organismos internacionales están estructurando diferentes modelos. De hecho, ayer estábamos viendo que Johnson Controls, que es una compañía importantísima en todo lo que es la digitalización, la transformación del sector, lo que es la transición energética, que es un tema donde Juan Manuel, pues como saben, es un experto. Estamos viendo que sí existen modelos donde podrían inclusive aumentarse lo que son las balanzas de crédito y que esto obviamente en México ya existe. Por ejemplo, nosotros estamos colaborando en proyectos y diferentes estudios con la Cámara Alemana. Entonces, por ejemplo, la Cámara Alemana tiene, como ustedes saben, se dio el centenario de las relaciones Alemania-México, donde existían ciertos esquemas de financiamiento que vienen por parte de lo que es el Banco Europeo, lo que es el GIZ, por ejemplo, donde ciertos sectores específicos, como es el energético, infraestructura y temas que ahora vienen con la transición y la cadena de suministros, volviendo al tema de la cadena de suministros en México, por ejemplo, teniendo una gran empresas alemanas, como en el caso de Volkswagen, dentro de nuestro segmento de las armadoras, tenemos que muchas de las empresas, aunque sean mexicanas, americanas, van a tener un impacto dentro de su crédito porque el ESMA, que es el reporte normativo alemán, por ejemplo, y europeo, está mandando que tengamos un enclave mínimo de nuestras cadenas de suministro, certificando que que estas armadoras o los que son los proveedores están dentro del esquema de sustentabilidad. Entonces, estamos viendo una línea muy clara con relación a la reestructura el día de hoy a créditos corporativos a nivel global. Con el Banco Europeo, por ejemplo, Estados Unidos está por sacar esta normativa, el CFA está, de hecho, el día de hoy pidiendo comentarios a su nuevo estándar del ESG, que es el Environmental, Social and Governance. Y lo que estamos viendo es que se va a poder dar un giro, se va a poder hacer un rollover de los créditos para reestructura, siempre y cuando se tenga muy claro que estamos entrando a temas de normativas. Y esto yo creo que en México va a tener un impacto muy interesante a partir de lo que sería pues 2021-2022, donde si las empresas mexicanas prenden las antenas y se alinean con estos modelos, podrían existir temas interesantes. Lo mismo vemos en el tema de lo que es todo lo que es retail y bienes raíces. Ok, muy bien.